Bienvenidos, amantes del misterio y lo paranormal, a una serie de relatos que te sumergirán en la oscuridad de los bosques, donde la naturaleza es testigo de secretos insondables y sombras acechantes. En este rincón de terror, exploraremos experiencias escalofriantes que han ocurrido entre los árboles milenarios y los susurros de las hojas. Prepárate para adentrarte en historias donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece en la penumbra del bosque, revelando encuentros inexplicables y encuentros con lo desconocido. ¿Estás listo para enfrentar los misterios que aguardan en la oscuridad entre los árboles? Acompáñanos en estas historias de terror en el bosque y deja que la intriga te envuelva. En 2012, mi amigo y yo decidimos salir a correr junto al río en Sacramento, California. Era una tarde hermosa y decidimos correr por la parte del río que tenía más árboles y arbustos densos para explorar un poco la zona. Después de trotar unos 3 kilómetros por el sendero, decidimos internarnos entre los árboles y caminar por la parte más boscosa. Apenas habíamos avanzado unos 20 metros cuando todo comenzó a ponerse extraño muy rápido. Mis ojos captaron algo en un árbol. Insistía mi amigo en que fuéramos a verlo. Mientras nos acercábamos, me di cuenta de que era una figura de pollo de madera tallada y pintada a mano, clavada en una rama por encima del tronco. Al mirar el árbol, notamos una especie de tienda de campaña a la izquierda, construida con lonas y otras telas. En ese momento, nos dimos cuenta de que alguien vivía allí. Un escalofrío me recorrió la espalda y nuestros instintos nos dijeron que debíamos irnos lo antes posible. Inmediatamente decidimos regresar al sendero por el mismo camino entre los árboles. Volvimos al sendero y caminamos de regreso a nuestro coche, que estaba varios kilómetros más atrás desde donde habíamos comenzado. Mientras caminábamos, mi amigo sintió una presencia detrás de nosotros y se dio vuelta para revisar. Yo aún seguía mirando hacia adelante por el camino. En el mismo instante en que mi amigo se dio vuelta, gritó. Y yo volteé para ver qué había detrás. Aproximadamente a unos 5 metros detrás de nosotros había una figura con una sudadera negra con capucha, posicionada de tal manera que su rostro quedaba en sombra. Llevaba un machete grande en la mano. Al mirar sus brazos, me di cuenta de que ese tipo había estado viviendo ahí desde hacía bastante tiempo. Calculé que al menos 25 centímetros del machete sobresalían de la mengue. No se le veía la mano, por lo que la hoja podría haber sido aún más larga. La adrenalina se apoderó de nosotros y comenzamos a correr tan rápido como pudimos para escapar. Después de correr unos minutos, vimos que eventualmente esa persona se dio por vencida y corrió de vuelta hacia los árboles, pero nos siguió por al menos entre 60 y 90 metros. Cuando llegamos al coche, llamamos a la policía, que buscó al hombre por la zona. Hasta el día de hoy seguimos hablando de esa historia. No sé si alguna vez lo encontraron o qué pasó con él, pero nunca volvimos a caminar por ese bosque junto al río. Hay un río cerca de una zona tranquila del pueblo. El agua es calma y en invierno se puede conducir sobre ella. Suelo ir allí cuando mi mente se desborda y ya no encuentro la paz. Pero una noche fue distinta. Esa noche estaba solo junto al río, después de una crisis, acostado en el asiento trasero de mi coche. Mis amigos y yo habíamos peleado por algo que, sinceramente, ya ni me importa. Meses después, me senté y me quedé mirando hacia la nada. En cuestión de segundos, todos los coches que estaban en el estacionamiento desaparecieron. Sin aviso, sin ruido, simplemente se habían ido. Me senté, miré a mi alrededor. El olor que venía de afuera era casi doloroso, agrio, químico, como ese olor que sentías en la clase de química del colegio cuando no hacías caso al profesor y metías la nariz en el vaso precipitado. Miré el agua, que antes era clara, pero ahora estaba oxidada y sucia. Los coches de alguna forma estaban del otro lado del río, en el bosque, y todas las personas estaban ahí, mirándome. No se movían, apenas respiraban. Solo estaban de pie.
No salí del coche. Tenía demasiado miedo. Intenté encenderlo para irme, pero se apagaba una y otra vez. Se encendió la luz de revisar motor. Entré en pánico, revisé el panel de información del coche para ver qué pasaba porque no confiaba en lo que había afuera. Nada, sin neumáticos pinchados, sin problemas de batería. Ni siquiera necesitaba un cambio de aceite sorprendentemente. Tomé mi teléfono del asiento trasero. Funcionaba. Empezaron a llegar mensajes uno tras otro, todos de números desconocidos. Todos decían lo mismo una y otra vez. Tienes que salir de ahí. Volví a mirar por la ventana y me eché hacia atrás del susto. Volví a mirar por la ventana y me eché hacia atrás. Todas las personas. Ahora estaban de pie en un círculo alrededor de mi coche con teléfonos en la mano. Me di cuenta de que había estado llorando. Intenté encender el coche otra vez. Me tomó 5 minutos antes de rendirme y arrastrarme de nuevo al asiento trasero, sollozando. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero noté que el olor había desaparecido y escuché gente hablando afuera. Me senté y vi a las mismas personas dentro de sus coches. El agua había vuelto a la normalidad. No tengo idea de cómo explicar esta experiencia. Aún voy a ese lugar. Pero nunca de noche. Sigo sin saber qué fue lo que pasó. Si siquiera pasó. Conociéndome, probablemente no. Probablemente entré en algún tipo de psicosis. Pero aún así fue aterrador. Nunca le he contado esto a nadie hasta ahora porque no quiero que me juzguen, como dije. No sé qué fue lo que ocurrió, no sé si alguien más ha pasado por algo parecido. Pero en el fondo, anhelo saber. Ojalá alguien que lo escuche esto pueda tener una idea de lo que vivía allá afuera. Me llamo Carla, y cuando todo esto ocurrió, tenía 17 años, antes de comenzar. Déjame contarte un poco sobre mí. Soy increíblemente supersticiosa y muy espiritual. Tengo una larga historia con lo sobrenatural que comenzó desde que era muy pequeña. Todo esto ocurrió a fines del invierno, en una reserva indígena en el norte de Nevada. Así que no pienses en cactus y arena al imaginarte este lugar. Imagina más bien montañas. Nieve y muchos arbustos de salvia. Mi mejor amiga Cynthia había invitado a mi hermano Austin y a mí a ayudarla a mover el ganado de un campo a otro, y quizás practicar un poco de lazado mientras estábamos ahí también. Así que, temprano un sábado por la mañana, enganchamos el remolque. Cargamos los caballos y pasamos el fin de semana haciendo lo que más amábamos. Llegamos al rancho a eso de las 6 a.m., ensillamos los caballos y nos preparamos. Pero noté que mi yegua estaba notablemente inquieta desde el momento en que llegamos. Ella normalmente es muy equilibrada, aunque tiene mal carácter, siempre hace lo que se le pide. Pero ese día era diferente. Comenzamos la mañana moviendo a las vacas preñadas a un campo más cerca del granero. La verdad, pudo haber salido mucho mejor, pero todos nuestros caballos parecían no querer estar ahí por alguna razón. Y pronto descubriría por qué. Después de una mañana difícil, decidimos relajarnos un poco y practicar el lazado. Llevamos 8 novillos a la arena, que estaba bastante lejos. Pero valía cada segundo para cuando teníamos los hombros adoloridos. De lanzar sogas, ya eran la 1 de la tarde. La arena donde estábamos estaba como a medio kilómetro de un río. Y justo al otro lado del río había una iglesia abandonada con un pasado bastante oscuro. Ese detalle será más importante más adelante, pero tenlo presente, como dije antes, tanto Cynthia como yo somos personas muy espirituales. Antes de salir hacia el rancho, preparamos protección espiritual para nuestros caballos. Yo hice un té con romero y lavanda y empapé tiras de cinta amarilla, dejándolas toda la noche bajo la luz de la luna llena. También llevaba conmigo sal que recolecté en las salinas de Utah, además de carbón y cáscaras de huevo molidos en polvo fino. Con eso dibujé símbolos de protección sobre mi yegua. Por si eso no era suficiente, también trencé la cinta amarilla en su crin. Melena y cola, llámame paranoica si quieres, pero he pasado suficiente tiempo en reservas y bosques como para saber que las cosas espeluznantes y los espíritus malignos andan por todas partes. Quiero aclarar que no hicimos esto con el caballo de Austin Dale, siendo una persona muy religiosa.
Nos dijo que ni de broma le íbamos a poner esa brujería a su caballo, con el trabajo terminado y la práctica también. Decidimos explorar un poco. Era un lugar hermoso, con árboles cubiertos de escarcha y nieve virgen, prácticamente intacta. Queríamos recorrer cada rincón. Y además tomar algunas fotos lindas para Instagram. Había un sendero que corría junto a la montaña, y pensamos que sería perfecto para explorar y tener una buena vista del área. Para llegar, teníamos que cruzar el puente del río, pasar por la iglesia abandonada y subir por un camino hacia el sendero. Montamos de nuevo y nos dirigimos hacia allá. Aquí es donde todo se complica. Ya había dicho que los caballos estaban difíciles, pero no tenía idea de todo lo que nos esperaba. Al acercarnos al río, la yegua roja de Cynthia se volvió loca. Negándose a dar un solo paso más hacia el agua, retrocedía hacia la línea de árboles una y otra vez. Volteé a la izquierda y vi a Austin en pleno rodeo con su caballo. Por suerte, no era ajeno a eso. Su caballo, Deval, era un pura sangre de carreras, algo loco, que él había rescatado de un matadero 4 meses antes. Quería ayudar, pero no era fácil. El camino estaba lleno de hielo. Y no me apetecía caerme. En medio del caos percibí el leve, pero nauseabundo olor a carne podrida, bastante extraño, considerando que todo estaba congelado. Aunque eso no lo pensé hasta mucho después, supuse que ese olor era lo que alteraba a los caballos. Así que decidimos dar la vuelta y volver al área de la arena. Estábamos molestos por la situación y acordamos dar por terminado el día. El plan era dejar los caballos allí esa noche, dormir en casa de Cynthia y volver por ellos a la mañana siguiente. Fácil, ¿no? Dejamos a los caballos con agua, comida. Y porque tengo problemas de confianza, siempre pongo un candado en la puerta del corral de mi yegua. El padre de Cynthia vino a recogernos y nos llevó a casa de un amigo de la familia para cenar. Su nombre era Ellis y cocinaba genial. Durante la cena hablamos sobre el día y los problemas en el río. Austin contó casi todo, pero cuando yo mencioné el olor raro, Ellis se puso serio. Nos contó la leyenda local sobre la zona y todo lo que había pasado en esa iglesia abandonada hace muchos años. Cynthia y yo estábamos completamente absortas. Austin no tanto, pensaba que todo eso era una tontería, así que salió al porche delantero a llamar a su novia. Después de oír todo eso, yo estaba muy intranquila. Así que quise ir a revisar a mi yegua una última vez antes de dormir. Le pedí al papá de Cynthia si podía prestarme su camioneta para conducir el kilómetro de camino. Sin dudar, me lanzó las llaves y dijo: «No la choques. ¿O vas a volver caminando?». Reí y me levanté para salir. Ellis casi tira la silla al levantarse. Saltó tan rápido que me asustó. «Jovencita, ¿tú crees que vas a ir sola hasta allá?». Respondí con vergüenza. «Bueno, sí, señor. Solo ese y abajo», se negó rotundamente. Así que le lancé mi sombrero a Cynthia y dije: «Vamos. Nuestros caballos nos esperan». Al salir por la puerta, vimos a Austin sentado en el columpio del porche, silbando una melodía, y le grité con enojo: «¿Estás loco? ¿Silbando de noche? ¿Sabes lo que eso atrae?». Molesto, se levantó y rodó los ojos, diciéndonos: «¿Sabes que solo se están asustando ustedes mismas con esas cosas? No es real». Me reí y le dije: «Lo dices ahora, hasta que un día mis piedritas y plantas tontas sean lo único que te proteja de los monstruos debajo de tu cama». Él regresó a la casa, rodando los ojos otra vez. Cynthia tomó el asiento del conductor, así que yo subí al asiento del copiloto de la F-250 azul de su papá. Después del anochecer, la temperatura había bajado drásticamente, convirtiendo el camino de tierra en una pista de hielo. No podíamos ir a más de 8 kilómetros por hora, 5 millas por hora, pero no nos importaba mucho. Eso solo nos daba más tiempo para cantar con la radio. Como buenas conductoras de 16 años, aceleramos demasiado y la camioneta se nos fue de lado. Hasta que finalmente se detuvo justo frente a la iglesia en ese bosque espeluznante, dramático. Lo sé.
Pero no me lo estoy inventando. Nos reíamos porque casi chocamos la camioneta justo cuando el papá de Cynthia había bromeado con eso unos minutos antes. Dejamos el motor encendido solo por un minuto. Mientras tratábamos de calmarnos, estábamos en medio del camino, sí, pero también estábamos en medio de la nada, rodeadas de árboles y una iglesia espeluznante. ¿Qué más podía salir mal? Las luces altas estaban encendidas, y no sé exactamente qué me impulsó a hacerlo. Pero mi mirada se dirigió hacia la iglesia. No había nada especial hasta que vi lo que parecían ser un par de ojos rojos, no un rojo brillante y amenazante, como muchos describen. La única forma en que puedo describirlo es como un rojo oscuro, casi color granate. No brillaban, simplemente eran ojos rojos que me atravesaban con la mirada. Estaban muy altos. Así que intenté racionalizar, tal vez es un puma en un árbol o un alce raro. No lo veía bien, otra vez había olvidado mis gafas. Y entonces lo olí de nuevo. Ese horrible olor a carne podrida. Miré fijamente, tratando de distinguir algo. Casi lanzo a Cynthia de vuelta a su asiento y le dije que se apurara. Tenía que asegurarme de que mi yegua estuviera bien. Debió haber visto lo mismo que yo porque se le fue todo el color del rostro. Aplastó el acelerador, pero la camioneta no respondía. Justo cuando estaba por decirle que se detuviera, el vehículo salió disparado. Y me golpeé la frente contra el tablero. Dolió, pero no fue nada grave. Le lancé a mi amiga un sarcástico, seguido de una mirada de burla que hasta habría avergonzado a Austin. Finalmente llegamos al área de la arena y en el estacionamiento encontramos a nuestros caballos sin heridas. Pero completamente alterados, ninguno había tocado su comida y todos empapados en sudor. Parecían salidos de una película de terror. Me sentía tan incómoda con la situación que no quería dejarlos ahí esa noche. Pero ya era tarde. Estábamos en medio del bosque, los caminos estaban congelados y sacar el remolque sería un infierno. No sé de dónde saqué el valor. Pero salté de la camioneta y corrí hacia mi yegua. Hice todo lo posible por calmarla, la besé, le dije cuánto lo sentía y le prometí volver en cuanto saliera el sol. Luego me quité el collar de obsidiana y lo até a la cinta amarilla que había trenzado en su crin esa mañana. Cynthia me llamó loca por bajarme de la camioneta, pero me partía el alma dejarlos ahí afuera. Regresamos a casa de Ellis, donde no pudimos contarle lo que pasó lo suficientemente rápido. Estábamos molestas con él por dejarnos ir solas. Entonces recibí una larga regañina por bajarme del vehículo y sobre lo mal que podría haber salido todo. Eran las 11 p.m. cuando el papá de Cynthia nos dijo que fuéramos a buscar los caballos en la mañana. Nos subimos a la F-250 y condujimos 45 minutos hasta la casa de Cynthia. Casi nos peleamos por quién se duchaba primero, pero finalmente las tres pudimos quitarnos la suciedad del día. A las 12:30 am finalmente nos acostamos. Cynthia y yo dormimos juntas en la cama y Austin fue echado al piso, donde hizo su propio nido bajo la ventana. Alrededor de las 3:07 am, me despertó Austin dándome codazos. Carla, si vas a tirarte pedos como un perro, vete a hacer popó afuera como uno. Yo estaba confundida y enojada por haberme despertado. Pero entonces lo olí, el olor del río. Te juro que te quema los vellos de la nariz. Estaba tan cansada que no me importó. Le solté un golpecito a Austin y le dije que regresara a su cama. De perro en el suelo. Me volví a dormir enseguida. Las 3:32 am. Toc, toc, toc. Me despierto pensando, esta es la noche en la que mato a mi hermano. Toc, toc, toc. Me levanto de la cama y lo encuentro profundamente dormido en su sitio. El olor aún estaba en el aire. Comencé a asustarme, así que desperté a Cynthia. Ella también olió lo mismo. Una vez que estuvo lo suficientemente despierta como para entender lo que estaba pasando, toc, toc, toc. Ella también lo escuchó. Ambas sabíamos que lo que había estado molestando a los caballos ahora intentaba hacer lo mismo con nosotras. Nos levantamos. Encendimos velas negras y quemamos salvia. En el momento en que la salvia se encendió, los golpes pararon.
y entonces escuchamos el sonido más desgarrador imaginable. Era como una mezcla entre una mujer, una cabra y un pájaro herido tratando de soltar un grito. Eso despertó de golpe a Austin, quien se levantó de inmediato y nos vio ahí, con las manos llenas de velas y salvia. Se levantó furioso y gritó: «Esto ya es demasiado. No sé qué tipo de cosas raras están haciendo, pero no lo hagan cerca de mí». Y se fue a dormir al sofá. Las 3:50 am finalmente nos tranquilizamos tras la descarga de adrenalina y tratamos de dormir un poco más. Las 5 am me desperté agotada. Pero me levanté directamente para preparar café y vestirme. Entré al salón y vi a Austin aún dormido en el sofá. Puse el café y desperté amablemente a mi hermano, luego fui a hacer lo mismo con Cynthia. Después de que se vistió, la curiosidad nos ganó y salimos a ver si lo que nos había atormentado esa noche había dejado alguna evidencia. Y vaya que si la dejó. Había huellas de ciervo por todas partes. Pero no eran huellas normales, eran enormes y parecían ser bípedas. Crecí en esta zona, sé cómo lucen las huellas de ciervo. ¿Y estas no estaban bien? Cuando nos acercamos a la ventana, sentí que el corazón se me caía al estómago. No podía moverme, ni hablar, ni pensar. El collar que até a la cinta en la crin de mi yegua esa mañana ahora estaba tirado en la nieve, justo bajo la ventana. Cynthia no dijo ni una palabra, solo lo recogió, y me agarró de la mano, me tomó del brazo y entramos a la casa de inmediato. Después de eso, enganchamos el remolque y regresamos al área de la arena tan pronto como fue posible. La camioneta ni siquiera se había detenido cuando Cynthia y yo abrimos la puerta de golpe y corrimos hacia los corrales. Para mi inmenso y absoluto alivio, mi yegua y la de Cynthia estaban bien. Nunca comieron el heno que les dejamos. Pero parecían haberse calmado un poco. Pude ver que el extremo del lazo amarillo era significativamente más corto que como lo había dejado. Aún más extraño, el candado había sido forzado, no abierto con la llave, simplemente desbloqueado. La puerta ni siquiera había sido empujada o abierta, todo el área estaba cubierta con esas mismas huellas de ciervo idénticas a las de la noche anterior. Tanto Cynthia como yo sabíamos que había sido la misma cosa. Austin tenía a Rebal, su caballo, en un corral unos cuantos puestos más abajo del nuestro, ya que solían pelear entre ellos. Cuando revisamos al caballo de Austin, vimos algo aún más inquietante que lo que ya habíamos vivido. Rebal seguía claramente alterado, pero además tenía pequeños cortes desde la cabeza hasta la cola. Nada grave, pero sí bastante perturbador. También había abolladuras por todo el panel del corral que antes no estaban ahí. Austin, comprensiblemente, se molestó mucho por lo ocurrido y cargó a su caballo rápidamente en el remolque, igual que hicimos nosotras, y nos fuimos de ahí cuanto antes. No sé realmente qué pasó allí. Muchas veces vamos a esa zona sin ningún problema, es un área rural. Y entiendo que los bosques pueden esconder muchas criaturas interesantes. Y a veces pienso que fue algún tipo de skinwalker, wendigo, crole o como quieras llamarlo. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.